A ver, ¿qué es lo que nos hace ser nosotros? ¿Por qué sentimos lo que sentimos? ¿Pensamos lo que pensamos o hacemos lo que hacemos? Durante siglos, claro, la filosofía, el arte, todos han intentado dar una respuesta. Pero hoy vamos a buscarla en otro sitio, en la ciencia, en nuestra propia biología. Hoy vamos a hablar de psicobiología. Vale, ¿y qué es exactamente esto de la psicobiología? Pues en el fondo su objetivo es claro, entender por qué nos comportamos como lo hacemos. Pero ojo, la clave está en el cómo lo enfoca. Para la psicobiología, cosas como los pensamientos, las emociones, los recuerdos, no son algo etéreo o algo mágico, ¿sabes? Son el resultado directo y tangible de la actividad de nuestro sistema nervioso. Vamos, que son una propiedad biológica, tan real y física como puede ser el latido de nuestro corazón. Para entender cómo hemos llegado hasta aquí, tenemos que hacer un pequeño viaje en el tiempo. Porque, a ver, durante siglos la idea que dominaba era que la mente y el cuerpo eran dos cosas totalmente separadas. Esto es lo que se conoce como dualismo, ¿no? Pero de repente llega el siglo XIX y ¡boom! Una auténtica revolución científica lo pone todo patas arriba. Fueron dos ideas, solo dos, las que rompieron ese muro para siempre y nos permitieron por fin ver la mente como lo que es, una parte de nuestra biología. Y aquí tenemos a los dos protagonistas de esta revolución. Por un lado, Charles Darwin, que en 1859 nos da el gran porqué, la evolución, la razón de ser de nuestros comportamientos. Y por otro, nuestro Santiago Ramón y Cajal, que en 1888 nos da el cómo, el mapa, la estructura de nuestro sistema nervioso. Uno nos da el marco teórico, el otro la base física. Juntos nos dieron las dos piezas clave que faltaban en el puzzle. A ver, hay que ponerse en la época para entenderlo lo radical que fue la idea de Darwin. Porque él no solo dijo que los cuerpos evolucionaban, no, dijo que las mentes también lo hacían. Propuso que nuestra conducta, nuestro comportamiento, es una característica biológica más, como el color de los ojos, y que ha sido moldeada por la selección natural. ¿Y esto qué significaba? Pues algo increíble, que nuestras capacidades mentales no son algo exclusivo y único de los humanos, son parte de un continuo que compartimos con el resto de los animales. Por primera vez en la historia podíamos estudiar la mente como un fenómeno biológico más. Y si Darwin nos dio el gran marco conceptual, Ramón y Cajal nos dio, por así decirlo, el manual de instrucciones del hardware. Es que, antes de él, el cerebro era visto como una especie de maraña, un amasijo de cables sin ton ni son, incomprensible. Pero llega Cajal y con su teoría neuronal demuestra que no, que el sistema nervioso está hecho de células individuales, las neuronas, que se comunican entre sí de una forma superorganizada. De la noche a la mañana, el cerebro pasó de ser un misterio a ser un órgano que por fin se podía estudiar de forma científica. Vale, pues ya lo tenemos. Darwin nos da el porqué, Cajal nos da el cómo. El escenario estaba perfectamente preparado. Así que, con la llegada del siglo XX, había una promesa en el aire, la de construir, ahora sí, una ciencia de la conducta con todas las de la ley. Y claro, los pioneros no se hicieron esperar. Y uno de los primeros en recoger el guante fue William James. Lo que hizo fue genial. Cogió las ideas de Darwin y las aplicó directamente a la psicología. Para James y su corriente, el funcionalismo, la pregunta importante ya no era ¿qué son los procesos mentales? No. La pregunta era ¿para qué narices sirven? Y la respuesta era pura evolución. Sirven para adaptarnos, para sobrevivir. Son, en el fondo, herramientas que la selección natural ha ido puliendo a lo largo de millones de años. Claro que para ser una ciencia de verdad, la psicología necesitaba poder medir las cosas, ser objetiva. Y aquí entran en juego dos figuras clave. Por un lado, Iván Pavlov, sí, el de los famosos perros, demostró algo fundamental, cómo un estímulo, como el sonido de una campana, podía acabar generando una respuesta fisiológica, como la salivación. Eso es el condicionamiento clásico. Y casi a la vez, Edward Thorndike formula la ley del efecto, que viene a decir que si una conducta tiene una consecuencia positiva, pues es más probable que la repitamos. Entre los dos estaban poniendo las bases para estudiar el aprendizaje de forma rigurosa. Estaban creando literalmente el vocabulario de la nueva ciencia de la conducta. Todo este énfasis en lo que se puede ver y medir acabó desembocando en una corriente que lo dominó todo durante décadas, el conductismo. Y hay que decirlo, fue un paso súper importante para que la psicología se consolidara como una ciencia seria. Pero, y es un pero muy grande, en ese afán por ser objetivos, por centrarse solo en lo externo, se dejaron algo fundamental por el camino. El que lo llevó al extremo fue John B. Watson. Su paradigma era, de una simpleza aplastante. Dijo, la psicología científica solo tiene que estudiar una cosa, la relación entre un estímulo, la E, y la respuesta observable, la R, que provoca. Y punto.
¿Qué pasa en medio? ¿Los pensamientos, las emociones, la biología del cerebro? Nada de eso importaba, porque no se podía observar directamente. Para Watson todo eso era una caja negra en la que no merecía la pena ni asomarse. Y esta cita tan famosa y, desde luego, muy provocadora de Watson lo resume todo a la perfección. Es la máxima expresión de la idea de la tabula rasa, la pizarra en blanco. La creencia de que el organismo, lo que traemos de fábrica, por así decirlo, no importa en absoluto. Que la biología, la genética, todo eso daba igual. Lo único que contaba era el ambiente, la experiencia. El poder del entorno para moldearnos era para él absoluto. Claro, con el tiempo, hasta los que siguieron a Watson, los llamados neoconductistas, se dieron cuenta de que el modelo estímulo-respuesta se quedaba un poco corto. Era demasiado simple. Así que dijeron, vale, vamos a meter en la ecuación la O de organismo. Reconocían que algo pasaba ahí dentro. El problema, que para ellos esa O seguía siendo una caja negra, una especie de interrogante, un conjunto de variables que estaban ahí, en medio, pero en las que no se metían. No se atrevían a mirar qué había realmente dentro. Y aquí, justo aquí, es donde la historia llega a su punto culminante. Porque la psicobiología nace precisamente para hacer lo que el conductismo no se atrevió a hacer. Abrir de una vez por todas esa caja negra y poner en el centro de todo el componente biológico que se había estado ignorando. Y a todo esto le puso nombre y apellidos, por así decirlo, Knight Dunlap en 1914. Fue él quien acuñó el término psicobiología. Y su objetivo era muy claro, muy directo: crear una ciencia que por fin uniera el estudio de las funciones mentales con las fisiológicas. Se acabó la separación. Su misión era investigar esa interconexión y cerrar esa brecha histórica entre mente y cuerpo. Y con esto llegamos por fin al paradigma completo, al modelo que lo une todo. La psicobiología coge ese esquema de estímulo-organismo-respuesta y, ahora sí, abre la caja. Y dentro de la caja, la O de organismo ya no es un misterio, ya no es una interrogación. ¿Qué es? Es el sistema nervioso, un sistema biológico que es producto de la evolución de la que hablaba Darwin y que tiene la estructura que describió Cajal. Este sistema nervioso es el que recibe la información del estímulo, la procesa y genera la conducta, la respuesta. Es la síntesis perfecta de todo el viaje que hemos hecho. Muy bien, ahora que ya conocemos toda la historia, que sabemos de dónde viene todo esto, es el momento de poner el modelo a funcionar. En la próxima entrega vamos a meternos de lleno en lo que se conoce como el complejo adaptativo. Veremos la increíble interacción que hay entre nuestros genes, nuestra herencia evolutiva y el entorno que nos rodea. La pregunta sigue siendo la misma: ¿qué nos hace ser como somos? La respuesta, como empezaremos a descubrir, está escrita en nuestra biología y en su constante diálogo con el mundo.